Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de los cortes de tronco encefálico. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. Es importante antes de iniciar la elaboración de los conceptos que son pertinentes a esta clase de reconocer ciertas estructuras que se encuentran en sentido longitudinal, es decir, a lo largo del tronco encefálico. En principio, repasar que el tronco cefálico está constituido por el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. De esta manera decimos que en el mesencéfalo las principales estructuras o las estructuras más destacadas se corresponden con el núcleo rojo, que es un contingente de células neuronales que tienen aproximadamente una longitud de 7 a 12 milímetros en sentido longitudinal del tronco cefálico, que participan en la constitución de una vía que recibe el nombre de vía rubroespinal, una vía motora extrapiramidal. Luego también en este sentido, en el mesencéfalo encontramos al núcleo motor del 3, al núcleo accesorio del 3, antiguamente llamado núcleo de Edinger-Kefal, y al núcleo motor del 4. Como núcleo sensitivo nos encontramos con el núcleo mesencefálico del nervio trigémino y con los elementos que proceden de la vía visual primaria, ¿sí? Que llegan hacia el colículo superior o tubérculo cuadrigémino anterior, como era denominado antiguamente. Luego aquí tenemos al núcleo motor del 4, como ya mencionamos, y en este sentido al núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Luego, si vamos en sentido caudal, a nivel del puente específicamente, tenemos a los núcleos motores del 5, del nervio craneal número 5, el núcleo masticatorio que se va hacia la rama mandibular del nervio trigémino, al núcleo del 7, al núcleo motor del 6 y desde el punto de vista sensitivo tenemos al núcleo pontino del nervio trigémino. Luego ya a nivel vulvar tenemos al núcleo motor de el nervio craneal número 11, número 12, en este sentido, y a los núcleos de los nervios 8, 9 y 10, ¿sí? 8, 9 y 10. Aquí tenemos a todo el contingente de fibras que se encuentran formando a los nervios 8, 9 y 10. El nervio craneal número 9 y número 10 se encuentran originándose realmente a partir de un núcleo que recibe el nombre de núcleo ambiguo. Vemos como aquí las fibras se encuentran dirigiéndose hacia cada uno de los nervios respectivos, a constituir los nervios respectivos, nos estamos refiriendo a los nervios glosofaringio o vago, respectivamente, ¿sí? El vago antiguamente denominado como nervio neumogástrico. De manera tal que si practicamos secciones transversales a lo largo del tronco encefálico o tallo cerebral, vamos a encontrarnos con diversas estructuras, ¿sí? Diversas estructuras que nosotros debemos de ir reconociendo. En este tema específico es fundamental el entrenamiento visual. El ojo se va adaptando al reconocimiento de la estructura anatómica. Bien, nos encontramos aquí con el primer corte y estamos ante un corte de mesencéfalo efectuado a la altura del colículo superior o tubérculo cuadrigémino anterior. De manera tal que esto es rostral y esto es caudal. Esto es lateral. Esto que se encuentra más teñido en este color oscuro representa a el pedúnculo cerebral. Este es el pedúnculo cerebral con las fibras que se encuentran caminando o transundando por este pedúnculo cerebral. Recordemos que los tres quintos medios de estas fibras están constituidas por las que proceden del tracto córtico espinal, las del quinto medial del tracto córtico nuclear y del quinto lateral del tracto córtico pontino. Inmediatamente en sentido caudal al pedúnculo cerebral nos encontramos con la sustancia nigra. Y más aún caudal a la sustancia negra y al pedúnculo cerebral tenemos esta formación de una apariencia aproximadamente circular que recibe el nombre de núcleo rojo, ¿sí? Aquí es bien visible el núcleo rojo. Fíjense que si efectuamos un corte a esta altura, a nivel del colículo inferior, ya no estaríamos agarrando ese núcleo rojo, debido a la longitud que presenta, aproximadamente 7 milímetros, 8 milímetros de longitud en sentido cráneo-caudal o céfalo-caudal, ¿sí? Esta estructura, esta sustancia gris que se encuentra rodeando el núcleo rojo por detrás, recibe el nombre de formación gris cupuliforme periretrorúbrica, ¿sí? Es esta estructura que encontramos en este segmento. Y esto será el colículo superior. Esto es, en realidad, el colículo superior. En sentido rostral, tenemos allí la fosa interpeduncular, en donde se origina aparentemente este nervio que se ve ahí en la ilustración, que es el nervio craneal número 3, el óculo motor, antiguamente llamado motor ocular común. Y aquí las referencias con cada uno de estos elementos marcados. Estas son las fibras que caminan por el pedúnculo cerebral. Esta es la sustancia negra. Núcleo rojo. Este es el núcleo del 3 y las fibras, los axones, que pertenecen al núcleo del 3, del nervio motor ocular común, óculo motor.
Aquí rodeando lateralmente al núcleo rojo tenemos este contingente de fibras que pertenecen al tracto espinotalámico y al lemnisco lateral, ¿sí? El lemnisco lateral lleva fibras que son de la vía acústica, de la vía auditiva. Esto que visualizamos en este segmento corresponde con el fascículo longitudinal medial. Esto es sustancia gris periacueductal, esto es acueducto mesencefálico y estas son algunas neuronas que sintetizan encefalinas, ¿sí? Aquí las podemos ver. Ahora, si efectuamos un corte, algo más inferior, algo más ventral, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Este es un corte efectuado a nivel del colículo inferior, con lo cual esto sigue siendo pedúnculo cerebral, ¿sí? Pero ya no tenemos a el núcleo rojo. Ya el núcleo rojo ha desaparecido porque el corte está efectuado a esta altura, es decir, no se ha llevado consigo a ese núcleo rojo antiguamente llamado núcleo rojo de Stilling. Esto sigue siendo la fosa interpeduncular. Aquí ponemos las referencias. Esto se corresponde con el área tegmental ventral y el rafe dorsal medial o rafe dorsal mediano. Esto es el fascículo longitudinal medial. Esto se corresponde con el núcleo de origen del 4, que aquí lo vemos en la ilustración extraído del Atlas de Netter. Este es el núcleo del 4, ¿bien? Que se encuentra luego haciendo una decusación en sentido contralateral, por supuesto, y originándose aparentemente por debajo del colículo inferior o tubérculo cuadrigémino posterior, como era denominado antiguamente. Esto que tenemos en este segmento se corresponde con la sustancia nigra, ¿sí? Este es el tracto espinotalámico. Se corresponde con el lemnisco trigeminal y el lemnisco medial, ¿sí? Recordemos que el lemnisco medial lleva fibras que pertenecen al sistema de la columna posterior o como era llamado antiguamente sistema lemniscal medial, que contiene al fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, antes llamado de Gold y de Burdach por sus nombres propios. Esto es colículo inferior y esto que se encuentra rodeando el colículo inferior es el lemnisco lateral, ¿sí? Que ya dijimos que pertenece a la vía auditiva, vía acústica. Vamos ahora al siguiente corte. Ya es un corte que está pasando por el puente. Bien, ya no es un corte mesencefálico, esto es el puente. Con lo cual, lo más evidenciable y lo que podemos ver más rápidamente es esta estructura que está bien teñida, ¿sí? En color oscuro, en color negro aproximadamente, y esto se corresponde con las fibras del tracto córtico-espinal y rodeando todo ese tracto córtico-espinal las formaciones grises del puente, es decir, nos estamos refiriendo a los núcleos pontinos. Es característico que en este segmento se forma una diseminación de las fibras córtico-espinales, es decir, se separan esas fibras córtico-espinales, se disgregan y luego se vuelven a unir a nivel vulvar, a nivel de la médula oblongada, para constituir luego a la decusación de las pirámides. Aquí los elementos que podemos identificar, vemos ahí claramente el elemento más importante que corresponde a la vía córtico-piramidal. Esto que nos encontramos en sentido directamente posterior, en sentido directamente caudal a la vía córtico-espinal es o son las fibras cerebelopontinas, ¿sí? Fibras cerebelopontinas. Esto es lo que está pintadito aquí en color rosa claro, son las fibras que pertenecen al lemnisco medial, el lemnisco trigeminal y el tracto espinotalámico. Sí, el tracto espinotalámico. Aquí tenemos toda la extensión del pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Esto es, perdón, pedúnculo cerebeloso medio, con las fibras que pertenecen a el trigémino, ¿sí? Son los axones del nervio craneal número 5. Axones del nervio 5. Este es el núcleo motor del 5, es decir, este es el núcleo masticatorio, ¿sí? Núcleo masticatorio. Esta es la región o el tracto tegmental central, ¿sí? Y este es el fascículo longitudinal medial. Esto que tenemos en este segmento se corresponde con el cuarto ventrículo. Recordemos que las estructuras que forman los límites del cuarto ventrículo son los pedúnculos cerebelosos superior e inferior. No así el pedúnculo cerebeloso medio, ya que se encuentra bien en sentido lateral, como vemos aquí en este corte de sección transversal. Vamos ahora al siguiente corte y es un corte de puente, pero efectuado a un nivel más caudal, un nivel más inferior. Los elementos que podemos identificar son similares. Aquí nos encontramos las fibras que pertenecen al sistema piramidal, las fibras córtico-espinales, que se encuentran disgregadas por las formaciones grises del puente, es decir, por los núcleos pontinos. Directamente en sentido dorsal, perdón, en sentido caudal, en sentido posterior a estas fibras córtico-espinales, nos encontramos con las fibras pontocerebelosas. Y aún más dorsal o aún más caudal, tenemos aquí al cuerpo trapezoide.
El cuerpo trapezoide constituye uno de los núcleos en donde hace sinapsis la vía acústica, la vía auditiva. Aquí tenemos a el lemnisco trigeminal, ¿sí? Y aquí al lemnisco medial. Aquí hay un reparo fundamental, muy importante, que lo destacamos durante la introducción de la clase. Este es el núcleo del 7 y estas son las fibras del nervio craneal 7, rodeando en este segmento al núcleo del nervio 6, del abducens, antiguamente llamado motor ocular externo. Aquí se forman dos reparos fundamentales, generalmente preguntados, que son el colículo facial, que se corresponde con las fibras del nervio facial que se encuentran rodeando al núcleo del 6. Esto también recibe el nombre de rodilla del facial o genu del facial, y el núcleo del 6 forma una eminencia a nivel de la fosa romboidal o piso del cuarto ventrículo, a nivel del triángulo pontino o triángulo superior, que se llama eminencia teres. Eso recibe el nombre de eminencia teres. En sentido medial nos encontramos con el lemnisco trigeminal, como ya mencionamos. Esto que tenemos aquí es la formación reticular paramediana pontina. Esto que tenemos aquí recibe ese nombre, participa en los movimientos oculares conjugados y en la constitución de la vía visual. Esto es pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí en este segmento tenemos al tracto trigeminal, ¿sí? Perdón, tracto espinotalámico, ¿sí? Este es el tracto espinotalámico que encontramos en este sitio, en este punto. Bien, vamos ahora a un corte de otra estructura, de otro componente del tronco encefálico. En este caso, el corte está efectuado a nivel de la médula oblongada. ¿Sí? Es un corte caudal de la médula oblongada. Es un corte que está pasando por este punto, por este segmento. Y las estructuras que podemos identificar son, en principio aquí, las fibras del tracto córtico espinal. Luego, en sentido posterior, el núcleo del nervio craneal número 12, el núcleo del nervio hipuloso. Esto que tenemos aquí es el núcleo olivar inferior, ¿sí? Núcleo olivar inferior que constituye la oliva vulvar. Y esto que se está señalando con la flecha se corresponde con los surcos preolivar y retroolivar respectivamente. Recordemos que del surco preolivar origina aparentemente el 12 y del surco retroolivar el 9, el 10 y el 11 nervio craneal. Estas son fibras que pertenecen al tracto espinocerebeloso, fibras que pertenecen al tracto trigémino espinal. Este es el núcleo, en este caso aquí tenemos al núcleo trigémino espinal, al núcleo espinal del trigémino, perdón, y este es el tracto trigémino espinal. Aquí la formación del núcleo ambiguo, en este punto, en este segmento, aquí el fascículo longitudinal medial. Y lo demás que tenemos se corresponde con núcleos de control autonómico, es decir, núcleo de control de fibras de funciones vegetativas, como por ejemplo el área depresora, el núcleo descendente del sistema nervioso autónomo y demás estructuras que se corresponden con núcleos que son reguladores de las funciones vegetativas. Luego aquí tenemos otro corte, en este caso el corte es ya algo más caudal de la médula oblongada, llegando hacia la médula espinal. Tenemos aquí al tracto córtico espinal. Aquí lo que nos encontramos es con la decusación de las pirámides. Esto es la decusación de las pirámides, es decir, fibras que van desde este lado hacia este lado, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Esta es la decusación de las fibras que pertenecen al sistema lemniscal medial o sistema de la columna posterior, que se corresponden con las fibras arcuatas internas. ¿Sí? Aquí se decusa el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. De hecho, esto es el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, en el tubérculo grácil y en el tubérculo cuneiforme respectivamente. ¿Sí? Tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme respectivamente. Este es el canal central y esta es toda la formación gris pericentral, ¿no? Que se encuentra rodeando a este canal central que ya hemos mencionado. Aquí tenemos otros tipos de cortes, en este caso es un corte de la médula oblongada, pasando a esta altura. Tenemos a la pirámide vulvar, ¿sí? Que contiene las fibras del tracto córtico espinal, y luego diferentes núcleos que se encuentran en la región más caudal de la médula oblongada. En este caso sería la región más posterior de la médula oblongada. Este es un corte que está pasando por la oliva vulvar, de hecho esto es el núcleo olivar inferior, ¿sí? El núcleo olivar inferior y el núcleo olivar superior se encuentran más desarrollados en otras especies, como por ejemplo los felinos, y en otras especies de mamíferos, no tanto en el ser humano. De hecho, hay un tracto que recibe el nombre de tracto olivoespinal, cuya existencia aún no está 100% comprobada en el ser humano. Aquí otro corte, claramente este es un corte de puente, efectuado a esa altura aproximadamente con
la sustancia gris que pertenece al puente y luego todas las axones del tracto córtico-espinal o de las fibras del sistema piramidal pasando, diseminándose debido a la disposición de esas fibras de sustancia gris, a esa formación gris de la protuberancia del puente. Aquí nos encontramos con el pedúnculo cerebeloso superior y esto que tenemos en este segmento se corresponde con el acueducto mesencefálico. Aquí un corte efectuado a esta altura, un corte de mesencéfalo, podemos identificar en este segmento al pedúnculo cerebral, fosa interpeduncular, la sustancia negra y aquí el núcleo rojo. Acueducto mesencefálico, acueducto de Silvio, colículo superior y aquí el núcleo geniculado medial, en realidad cuerpo geniculado medial, por terminología anatómica internacional, pertinente al metatálamo, ¿sí? Este cuerpo geniculado medial va a participar de la vía auditiva, ¿sí? De la vía acústica. Aquí un corte ya efectuado a nivel de la unión entre el mesencéfalo y el encéfalo. De hecho, podemos ver a todo el tálamo, con el pulvinar del tálamo, el tercer ventrículo, el núcleo rojo y los cuerpos mamilares que son parte del hipotálamo. Aquí tenemos luego otros cortes, otro tipo de forma de ilustrar, de graficar a estos cortes de tronco encefálico. En este caso vemos un corte caudal de médula oblongada. Vemos al núcleo grácil, al núcleo cuneiforme en este segmento con sus fascículos respectivos, a las fibras y el tractos, al núcleo y el tracto del nervio trigémino, la raíz espinal del nervio craneal número 11, el accesorio, el fascículo longitudinal medial. Esto representa la decusación de las pirámides. Este es un corte efectuado a nivel justamente de la decusación piramidal. Aquí el fascículo espinotalámico lateral, fascículo espinocerebeloso anterior, cruzado o de Gowers, y este es el fascículo espinocerebeloso posterior directo o de Flexic. Este es el tracto córtico espinal lateral que se encuentra decusando. Recordamos que las fibras que pertenecen al sistema piramidal se decusan el 80%, formando lo que es el tracto córtico espinal lateral. Aquí luego otro corte un poquito más superior de la médula oblongada. Aquí vemos a las fibras arcuatas internas que proceden desde estos núcleos, el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Se entrecruzan, cambia de lado. Este es el núcleo olivar inferior, con lo cual esta es la oliva vulvar. Este es el surco preolivar, emergiendo el nervio hipogloso, surco retroolivar o emergiendo el nervio 11. Esta es la pirámide vulvar. Y este es el fascículo longitudinal medial. El núcleo del nervio hipogloso bien próximo al canal central o conducto ependimario. Nuevamente otro corte. En este caso, otro corte más de la médula oblongada, el núcleo del tracto solitario, la formación reticular, que en el segmento pontino forma la formación reticular paramediana pontina, que participa en los movimientos oculares conjugados. Otro corte más, en este caso, en realidad es el mismo corte que vimos recién, corte muy similar. Aquí un corte de puente con las fibras y el núcleo del 7 y el núcleo del 6. ¿Sí? Aquí el origen aparente del 6 y el origen aparente del 7. El 6 emergiendo desde la porción central del surco bulbopontino, justo lateral al foramen secum o fosita vascular de Big Dacir. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Nos veremos en siguientes clases. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Hasta luego.